El pueblo argentino no se contenta con ser una nación entre otras. Exige de sí mismo un futuro soberbio. No le sabría una historia sin triunfo. José Ortega y Gasset. Muy buenas noches, una bienvenida especialísima. Estamos comenzando Noticias del Futuro. Y quiero, con ustedes compartir esta sensación que hemos tenido con los festejos del Bicentenario, de repensar al país, de proyectarlo también hacia adelante y de ver cuál es la unión de la Argentina con el mundo, de qué manera tiene que ser esta relación. Hay, muchas uniones regionales como UNASUR, Mercosur, si son viables, si tienen futuro. De todo esto vamos a hablar con los especialistas, pero quiero compartir con ustedes una frase de Winston Churchill que me parece fantástica, no solo para escucharla, sino para llevarla a la práctica. Toda buena conversación debe agotarse en el tema, nunca en los interlocutores. Comenzamos el programa. Las transformaciones en el contexto internacional son un desafío para la Argentina del Bicentenario. Un desafío que podría transformarse en oportunidades económicas y políticas si el país realiza una adecuada composición del lugar, interpretando sus ventajas y debilidades en función de un escenario global muy inestable. Dentro de esta inestabilidad convergen y divergen distintos procesos geopolíticos de vieja y nueva data. Por un lado, seguimos viviendo las consecuencias de la descolonización de los continentes enteros y el fin de la Guerra Fría, y por otro, presenciamos las consecuencias de las transformaciones del mercado y sus crisis financieras como las que tuvo su epicentro en Estados Unidos y la que hoy padece Europa. Uno de los rasgos específicos del presente es la escala y magnitud de los desafíos que se evidencian en sucesivas crisis globales ambientales, económicas, energéticas, culturales y políticas, y que no pueden reducirse a un solo factor social o a una sola región. Otro rasgo particular es la emergencia de nuevos actores internacionales que desafían la organización del Estado Nacional y a los distintos organismos internacionales, como las megaempresas, las organizaciones no gubernamentales internacionales, el crimen organizado, las nuevas agrupaciones de países emergentes como el BRIC, que reúne a Brasil, Rusia, India y China, y los regionalismos, que buscan un nuevo protagonismo en las decisiones políticas y en la organización de los mercados internacionales. Adrián, en este primer informe es increíble lo que ha cambiado toda la situación internacional, lo dinámico que es todo, porque cada día nos enteramos de un país que cambia sus reglas económicas y la Argentina allí, en el medio de todo esto, ¿no? Sí, vos sabés que en un ratito vamos a tener analistas y especialistas que piensan en el futuro a partir de los elementos que tenemos ahora, ¿no? Porque los elementos, como bien decís, han cambiado. Por un lado, nosotros tenemos un contexto diferente que habla de una crisis económica mundial. Por otro lado, se redistribuyen los espacios de poder. Pero sumado a todo esto, hay economías emergentes que crecen de una manera increíble. Claro, porque todo es absolutamente dinámico todo el tiempo. Por supuesto, la consulta tiene que ser con los especialistas. En este caso, el doctor Jorge Castro, que es sumamente claro y también tiene una visión, porque lo he escuchado, muy optimista. ¿Vamos a verlo? Vamos. Y estamos con el doctor Jorge Castro, especialista en temas internacionales. Jorge, cuando uno ve el panorama mundial ahora, ve enormes cambios y que no hay nada estático, ¿no? Nada queda como era. Bueno, lo que ha ocurrido es que la crisis financiera internacional que se desarrolló entre el 2008 y el 2009 ha sido un nuevo punto de partida. Hay una nueva estructura del poder mundial. Hay una nueva forma de acumulación y de crecimiento económico en el mundo. El dato más importante es el hecho de que están arrastrando el crecimiento de la economía mundial y por lo tanto sacando
a los países avanzados de la recesión, los países emergentes, sobre todo los asiáticos. En primer lugar, China, pero también la India, Brasil. Lo que está ocurriendo es que estos países, estos 3 países solos, son los responsables este año del crecimiento del 75% del crecimiento de la economía mundial. China sola, en lo que va en el primer trimestre de este año, ha crecido a una tasa anual de 11.9%. El dato más importante a tomar en cuenta respecto al crecimiento de estos países emergentes es que crecen sobre la base de su demanda interna. Brasil, además, ha adquirido características de un país asiático, no solo por su población, son 194 millones de habitantes los que existen en Brasil, sino también porque el hecho de que la economía brasileña está creciendo en este año 2010 a tasas asiáticas, a tasas chinas. La economía brasileña en el primer trimestre del año ha crecido 10% anual. Se estima que en el transcurso del 2010 la economía brasileña va a crecer no menos del 7% del Producto Bruto Interno, lo que significa que con esta tasa de crecimiento económico, Brasil a fin de año va a tener un Producto Bruto Interno superior al de la India. Claro. Además, Brasil tiene otra característica que la distingue en el mundo de los países emergentes, es el hecho de que es un gran productor mundial de alimentos. Sí. Y esto le otorga un valor estratégico de primera línea, teniendo en cuenta de que el dato fundamental para los países de América del Sur, Brasil y también la Argentina, es que la estimación de los organismos internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y el Desarrollo, es que con esta tasa de crecimiento económico encabezado por los países emergentes, la demanda mundial de alimentos se duplica en los próximos 20 años. Sí, se habla también de alimentos y de recursos naturales. Exactamente, ¿no? Alimentos, energía, materias primas. Y en este sentido, Brasil tiene una importancia mundial, al igual en cierta forma que el resto de los países de América del Sur, ¿no? Está bien. Es interesante también ver qué pasa un poco con, por ejemplo, la Unión Económica Europea, todo lo que se planteó en regiones que se unían en el mundo, el Mercosur también. Digo, si es que realmente tienen que replantear también todo lo que hicieron cuando se fundaron, digamos, esta hermandad de naciones, o si también tienen que continuar con aquello. Hay un cambio también allí. Sin duda. En el caso específico de la Unión Europea, lo que hay es una situación de crisis. De crisis. Sí. No solo de carácter financiero, sino más de fondo, es de tipo estructural, en el sentido de que el conjunto de los países europeos, los 27 países que integran la Unión Europea, han ingresado en una etapa de depresión estructural de largo plazo. Hay que tomar en cuenta de que en el primer trimestre de este año, el Producto Bruto de la zona euro, que son 16 países encabezados por Alemania, en conjunto han tenido una tasa de crecimiento de 0,5%. China 11,9%, sí, Brasil 10%. Claro. Hay una situación de estancamiento en Europa que hace que el papel de Alemania sea cada vez más relevante, pero fuera del marco europeo. Y este es un dato estratégico mayor, en el sentido de que esta nueva estructura de poder mundial, esta nueva forma de acumulación que ha surgido en el mundo después de la crisis y como respuesta a ella, Europa ya no está presente. No. Y los protagonistas de esta nueva etapa son, por un lado, Estados Unidos, que está experimentando una verdadera nueva revolución también, tecnológica. Con un cambio fenomenal, económico, claro. Fenomenal. Sí. Y por un lado, y por el otro este grupo de países emergentes que son China, India, Brasil. Jorge, la pregunta es, ¿qué pasa pensando en Argentina a 10 años? Bueno, lo que pasa con respecto a la Argentina a 10 años es que hoy la Argentina, que solo tiene 38 millones de habitantes, es uno de los 5 principales productores y exportadores de alimentos en un mundo donde la demanda mundial de alimentos se duplica en 20 años. Si se considera la balanza alimentaria, esto es, el saldo neto de las exportaciones agroalimentarias, sí, versus las importaciones agroalimentarias, y se lo cruza ese dato por el Producto Bruto Interno y la población de la Argentina este año, 2010,
es el principal exportador mundial de productos agroalimentarios. Por eso es que las perspectivas de la Argentina son extraordinariamente favorables, porque en su condición de gran productor de alimentos, en un mundo en que la demanda mundial de alimentos se duplica en 20 años, y en el cual además tiene una relación de profunda y creciente integración con Brasil, que se ha transformado en uno de los protagonistas de la nueva economía mundial, ciertamente las perspectivas argentinas son extremadamente favorables por un contexto mundial muy favorable, como es el actual, y permiten pensar que la Argentina, en definitiva, las dificultades que tiene son de orden político, pero no de carácter económico ni de tipo estructural. Jorge, muchísimas gracias. Por favor. Bueno, la conclusión, escuchándolo, realmente es optimista, y pensar la Argentina, qué fantástica oportunidad, como tantas veces en la historia, ¿no? Sí, es cierto. Estamos teniendo. Y a veces que me da la sensación, Adrián, que todas estas situaciones que no resueltas de la política local hacen que uno no pueda tener esta visión, ¿no?, de lo que es el mundo. Es cierto, porque más allá de la realidad o la perspectiva que vos tengas del conflicto en este caso y las divergencias que tengan tu propia política local respecto de esto, Argentina tiene que tener un ojo muy clínico para saber qué aprovechar de todo esto, ¿no? Bueno, pero las cifras son contundentes. Vamos a poner en un marco especial algo que nos dijo el doctor Jorge Castro. Hoy la Argentina, que solo tiene 38 millones de habitantes, es uno de los 5 principales productores y exportadores de alimentos en un mundo donde la demanda mundial de alimentos se duplica en 20 años. Por eso es que las perspectivas de la Argentina son extraordinariamente favorables.